y bienvenidos. Hoy vamos a comentar un testimonio bastante potente. Este es Santiago Vázquez, de su canal de YouTube. Habla de lo que él mismo llama un ostracismo profesional absoluto. Sí, un relato muy directo, muy personal, ¿verdad? Exacto. Y menciona a figuras muy conocidas del mundo del misterio aquí en España. Nuestra idea hoy es, desgranar un poco qué es lo que cuenta. Eso es. Vamos a analizar las claves de ese testimonio, lo que él alega sobre cómo le han apartado, según dice, de los medios. Ya sabes, la radio, la televisión, sitios donde él considera que debería estar. Y habla de todo, ¿no? Colaboración, competencia. Y hasta supuestas traiciones. Es un cuadro complejo el que pinta de ese mundillo profesional. Pues entremos en materia. A ver, Vázquez arranca fuerte, ¿eh? Se va a sus inicios. Finales de los 90, en Radio Intercontinental. Afirma que él ayudó bastante a gente que hoy es muy conocida. Sí, da nombres. Menciona a Iker Jiménez, a Lorenzo Fernández, a Francisco Contreras. Dice que les dio cancha en su programa cuando, apenas empezaban a sonar. Y aquí viene el primer lío gordo que cuenta, ¿no? Exacto. Según él, en septiembre del 97, estas mismas personas, o algunas de ellas, habrían maniobrado para quitarle el programa. Cuenta que la directora de la radio le llegó a avisar. Le dijo algo como, te quieren mover la silla. ¡Ostras! ¿Mover la silla? Sí. Él lo llama directamente una puñalada trapera. Describe una decepción enorme, una depresión incluso. Y recalca que no fue tanto por lo económico, Ya. sino por la traición, por quedarse sin su ocupación principal en ese momento. Vaya. Es una acusación muy seria al principio de carreras muy conocidas. Sí, lo es. Y añade un detalle. Dice que a Contreras sí lo perdonó años más tarde porque éste se disculpó públicamente. Entiendo. Bueno, pues avanzamos unos años. Otro momento clave que relata es su salida de Cuarto Milenio, después de colaborar bastante tiempo, casi 8 años, aunque de forma intermitente. Efectivamente. Y la forma en que salió. La describe como bochornosa. Dice que fue sin explicación clara, ni a él ni a la audiencia. Y rechaza la versión que circuló, ¿no? Esa de un problema económico. Totalmente. Eso de un desacuerdo por 232 euros. Él dice que es ridículo. Sostiene que la razón de verdad fue otra, que empezó a hacer sombra. Hacer sombra. O sea, Que empezó a destacar demasiado, vamos. habla del efecto Vázquez, un término que, según él, se usaba dentro para hablar de su impacto, de su popularidad, y que eso, empezó a molestar. O sea que su éxito como colaborador se volvió un problema para el programa principal. Eso es lo que él plantea. Una dinámica donde, quizá no se tolera que un colaborador brille demasiado, ¿no? Que le quite protagonismo al presentador o a la figura central. Entendido. Es una visión bastante crítica de cómo funcionan las cosas ahí dentro. Muy crítica, ¿sí? Y no se queda solo en Cuarto Milenio. Esa sensación de aislamiento, dice, es más amplia. Usar la metáfora fuerte, ¿no? De guerra, casi. Sí, habla de aislar al enemigo para que sucumba. Extiende esa sensación a otros programas. Menciona haberse sentido apartado también del programa de Lorenzo Fernández. Y más recientemente de El Centinela del Misterio de Carlos Bustos. Cuestiona los motivos que le dieron. Y añade un detalle muy personal para ilustrarlo, ¿verdad? Lo del fallecimiento de su padre. Exacto, relata que ni Jiménez, ni Carmen Porter, ni Bustos le dieron el pésame, y él lo interpreta como un síntoma más de ese vacío, de ese aislamiento que siente. Uf, eso es duro. Y luego mete otra variable en la ecuación, la política. Sí, ahí entra en el terreno de la especulación, y él mismo lo dice. Se pregunta si su ideología, su conocida afinidad con la derecha, que dice heredar de su padre, una figura histórica de televisión española, si eso y su enfoque en temas más trascendentales, espirituales, le cierran puertas en ciertos medios. ¿Menciona cadenas concretas? No. Sí, habla de la SER o da Sexta, que él percibe como más de izquierdas. Cuenta que ha propuesto cosas y le han dicho que no, e incluso insinúa, ojo, que alguna idea suya la ha visto luego implementada por otros. Da un ejemplo con Javier Sierra en la COPE. Pero insiste en que esto es su percepción, su especulación sobre posibles vetos ideológicos. Eso es, lo presenta como una posible capa más que explica su situación, pero es su interpretación. Vale, entonces, resumiendo un poco la visión de Vázquez, él ve una mezcla de factores.
Traiciones personales al principio, una competencia profesional donde no gusta que nadie destaque mucho. Exacto, eso de hacer sombra. Y posibles vetos por su perfil ideológico o los temas que toca. Todo eso le habría llevado a este ostracismo. Correcto. Lo interesante del testimonio, más allá de la veracidad de cada detalle, que eso no podemos juzgarlo, es cómo presenta una cara B. Una narrativa muy distinta a la imagen pública de ese mundo. Sí, saca a la luz lo complejas que pueden ser las relaciones profesionales, ¿no? Claro, esa línea fina entre colaborar y competir, el peso de las percepciones, de las historias personales, de posibles rencillas, cómo todo eso puede influir en una carrera mediática, al menos desde su perspectiva. Ciertamente, te deja pensando, ¿cuánto de lo que vemos y oímos en los medios está pero condicionado por estas dinámicas internas que no conocemos? Exacto. ¿Y cómo deben navegar los profesionales esas aguas, no? Donde se mezcla la fama, el ego, las relaciones y la competencia pura y dura. Ahí queda la reflexión. Pues nada, hasta la próxima exploración.